¿Me escucha? Buenos días, Ricardo. Hola, ¿cómo estás, Nelson? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Estamos en vivo y en directo. Muchísimas gracias por estar con nosotros para conversar de todo lo que ha venido pasando y se está pasando en el país precisamente ahora que ya estamos en elecciones. Y empezamos por ahí. ¿Cómo va el tema de la campaña, economista? Usted es candidato. Cuénteme cómo va el asunto. Bienvenido. Muy movida, Nelson. Primero, gracias por tu invitación y un abrazo a tu amplia e importante audiencia Es en intensa, es Hablando intensa. Claro. Lo importante es que aquí se habla claro. Bueno, Así es. la campaña muy bien, muy cansada. Nosotros comenzamos haciendo una campaña de organización interna Claro. desde hace ya 2 meses atrás y ahora pues ya es la campaña abierta. Así es que mucho trabajo. Es la primera vez que yo hago campaña electoral directamente como candidato. Así es que ¿Ya? ahora entiendo por qué los candidatos decían que estaban cansados en Claro, la claro. campaña. Bueno, y un Porque poquito retomando eso, cierto, ¿no? Economista, usted más que todo ha estado ya en funciones, pero así como candidato es su primera vez. así es la primera vez. Ah, Yo he estado en interesante. funciones como ministro 10 años, Claro, pero ministro. 25 años previos estuve trabajando en los sectores populares, Claro, sociales, con la clase obrera, con los sectores estudiantiles, en la denuncia de la deuda, en la claro. cooperativa de ahorro y crédito, en las microfinanzas, pero ese era un poco el ritmo que tú le vas poniendo a las Claro, cosas. Pero claro. acá es el ritmo de la campaña. Claro, es jodido. No hay cómo parar. Pero sin Así es que embargo, bueno, muy fuerte, pero también muy estimulante, Nelson, ujú, porque mira, ayer estuvimos en el Cisne 2, cada día estamos en alguna zona de Guayaquil, en la zona sur de Guayaquil, para ya, que tú lo conozcas, Nelson. Nosotros estamos como candidatos, yo estoy como candidato con un grupo de compañeros, compañeros muy jóvenes y muy capaces en la zona, el Distrito 1 que se llama, que es la zona sur de ya, Guayaquil y recorremos cada día un sector. Ayer estuvimos en el Cisne 2 y te digo que recibimos mucha, pero mucha simpatía de la gente. ujú. La Eso le iba a gente decir. con mucho ánimo. Yo creo que ya no solamente las encuestas, digamos, que se conocen públicamente, sino las que vemos también en la práctica con la Claro. gente, el entusiasmo es muy alto. Así es que, bueno, Ese también es, eso ese nos es- anima mucho, ¿no? claro, esa es la diferencia, ¿no? El tema de lo que se dice en redes, lo que se va asomando en temas de encuestas y luego lo que realmente se percibe en las calles, el furor, el clamor. ¿Qué es lo que más le preguntan a usted, Ricardo, cuando está en las calles? ¿Qué es lo que más le dicen? ¿Qué es lo que le comentan que necesita la gente precisamente ahora que tenemos o que tiene, bueno, tenemos, porque yo también tengo que votar, la gran oportunidad de al menos darle un giro de timón a este país, ¿no? Mira, lo que más pide la gente es seguridad y empleo. Ujú, Es a rabiar, a rabiar. ujú, No hay un sitio en donde esto no se clame. La gente, especialmente las mujeres, las señoras, las madres, ujú. están muy angustiadas por la vida de sus hijos y de sus nietos y de sus hijas. Ujú. Me expresan una angustia, ya no es una preocupación, es una angustia de decirme, por favor, que haya seguridad. No podemos seguir viviendo encerrados como estamos. Ujú. No solamente que estamos encerrados y aquí adentro de la casa tenemos miedo, Así sino es. que nuestra preocupación es que cuando salen nuestros chicos no sabemos a qué horas van a llegar Ujú. Vea, y vea lo que estamos pasó con los chicos pendientes de de la una Marina, llamada ¿no? telefónica de algo que les haya pasado. Claro. Es terrible. El tema de la inseguridad es un clamor de la gente. Y por otro lado, también la preocupación por el empleo. Ujú. Ayer una señora me decía, aquí tengo a mi hija que está por graduarse, se va a graduar de la Universidad en Ciencias Administrativas, me decía, y no sabemos si va a conseguir trabajo porque por la vecindad nadie tiene trabajo. Ujú. Entonces, esa es otra gran preocupación y otra gran necesidad de la gente. Y a eso tenemos que dirigirnos. Claro que sí, y también un poco decirle a la audiencia y a quienes nos escuchen luego que a veces creen que el Estado no es que tiene que generar empleo y se crea esto, ¿no? Sabemos, entendemos que el tema público y el tema privado tienen que trabajar de la mano precisamente para eso, pero si no tenemos un gobierno fuerte, un Estado fuerte, no se va a poder generar las condiciones y ahí entran ustedes como asambleístas precisamente para darle esa tranquilidad. No es que de pronto el Estado podría
individualmente, pero creando las políticas públicas Exactamente. de generación de empleo, ¿se puede lograr, Ricardo, o estamos equivocados? Mira, es el entorno, la acción directa del Estado y el estímulo. Ujú, Todo esto es un conjunto de ujú, cosas, ¿no? Es decir, si tú tienes un entorno adecuado, legal, para que se favorezca la inversión, puede estar pueden producirse la inversión, no solamente la extranjera, a veces se ujú. habla solo de la inversión extranjera, no, también es Claro que la sí. nacional, Esa es ¿ya? más Y que importante y en el también. Ecuador es tremendamente importante. Entonces, ese es un tema. El otro es la acción directa del Estado, la acción directa del Estado a través de la inversión pública. Claro, eso es lo La primerito. inversión es así, no la sustituye nadie. Nos dicen así que dejen que la inversión privada participe en la generación de energía. Claro, nosotros en nuestro gobierno planteamos sí que Claro. participen, pero no quieren, pues, No quieren porque no porque ven no lo seguridad. sienten rentable, no ven una rentabilidad inmediata. Ujú, Entonces muchas veces la gente se va a ver, ¿qué me puede dar enseguida? Bueno, no, la inversión en energía es de más largo plazo. ujú, Y el Estado no puede estar esperando, ahí puede pasar un avión, no puede estar esperando a ver si el sector privado se anima a producir energía. ujú, El Estado puede estar esperando a ver si alguien quiere poner una fábrica de motos, una fábrica de vehículos, una fábrica de ujú, ropa. Eso no pasa mucho si es que no la pone rápido. Pero si no pone energía, ujú. el país se acaba. Totalmente, Y nos lo hemos apagan el país. palpado, claro que sí. Entonces, Omar Novoa nos manda un saludito. Gracias, mi querido Omar, que está ahora chequeando el programa. La gente que quiera participar puede utilizar el super chat para cualquier situación. ¿Cómo está Ricardo palpando la campaña? Porque hay que hacer una diferencia, Ricardo, y es que es así. O sea, los dardos, ¿no? La crítica se intensifica más en usted precisamente por lo que significa, por la figura que ha sido, por el trabajo que ha venido desarrollando con Rafael Correa y porque se vuelve esta figura más cercana a Correa, ¿no? No es igual que algún candidato nuevo asome por ahí, que asome usted. Y siempre la crítica aparece. ¿Cómo maneja la crítica Ricardo Patiño, por ejemplo, con el tema de los niños de las Malvinas, que yo particularmente felicité? Porque a ustedes le dieron durísimo porque fue a entrevistar. Yo dije, pero más bien deberían ir todos los políticos, porque lo que quieren hacer, lo que están haciendo, es enterrar el tema y olvidarse. Y usted fue allá, y de manga larga, y hasta chica, lo criticaron durísimo. ¿Qué piensa de este asunto? me criticaron porque hice de periodista. Sí, Algunos sí, sí, periodistas se molestaron porque yo los reemplacé. porque fue primero. Pero Nelson, hay que decir las cosas claras, así como dice tu programa, Ujú. hablando claro. Yo estaba en la época de precampaña. Estábamos visitando los barrios, organizando a la gente para empezar la campaña el 5 de enero con fuerza. Ya. Y una de nuestras compañeras que está trabajando allá me dijo, mire, aquí hay un grupo de familias Un que caso. tienen a sus hijos chiquillos perdidos, desaparecidos desde hace 12 días. En ese momento era el día 20. Dios santo. Ellos los tomaron el 8, los aprendieron el 8 y era el día 20. Y no tienen respuesta de nadie. No tienen respuesta de nadie. Han ido, han reclamado, han ido a los medios y algunos han sacado una notita Ujú. por allí. Y su preocupación es que queremos que el gobierno nos diga qué pasa, porque ellos ya sabían que eran los militares que se los habían llevado inicialmente, no lo sabían el Ya. primer día, digamos, no se enteraron. Ujú. Pero cuando ya tuvieron la información, cuando tuvieron esa llamada telefónica, bueno, dijeron, vamos a ver, nos mandaron a ver, no los encontraron. Ya habían pasado 12 días y no tenían respuesta. Terrible. ¿Y qué me dijeron a mí, por favor? Como saben que yo soy una persona conocida, digamos, Claro, claro. ampliamente conocida, me dijeron, si usted denuncia esto, nos va a ayudar mucho para que por lo menos nos respondan. Queremos encontrar a nuestros hijos, queremos que nos los devuelvan. Y eso fue lo que hice. Ujú. A alguna gente no le gusta que haya ido con un micrófono a decirle, a tomar su palabra. ¿Y qué querían? Que yo hiciera una denuncia y que dijeran que yo estaba inventando algo. No, Claro, no, lo no, mejor era es hablar con los improcedente. propios padres, con los padres de los 4 chiquillos, que son 3 familias, y darles la voz y Ujú, decirles qué es lo que pasa. ujú. Y después de eso, lo que hice fue exigirle al gobierno que dé respuesta. Esa misma tarde salieron 3 ministros de Estado y los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la policía a decir algunas mentiras, Ujú. y al día siguiente el inepto, el indolente del presidente salió a decir
como seguramente ya sabía que estaban muertos, porque si no, no podía Sí, haber fue dicho lo que fatal esas dijo, declaraciones, ¿no? iba a declarar los héroes de la patria. ¿Por qué héroes de la patria? Si sus ministros dicen que tal vez eran delincuentes Ujú, y él los iba a declarar héroes. ¿Cómo se declara héroe a una persona que está ujú, delinquiendo? Héroe es el que hace una acción sublime, ujú, extraordinaria en defensa de la patria. Y esta no, o en defensa de una población, ujú, digamos, ¿no? Determinada. Pero esto no es el caso de los niños. ujú, Seguramente este hombre sabía que estaban muertos y entonces quiso sacársela. A lo mejor ujú, pensó que la familia se iba a alegrar porque le iban a dar una recompensa económica porque ujú, era héroe de la patria. Pero es terrible lo que ujú, pasó. Yo lo que hice fue hacer conocer las cosas. Ahora todo el mundo se ha cogido del tema. Todo ujú, el mundo habla de los 4 menores de edad de las Malvinas. Pero ujú. es lo que había que hacer. Claro, Ahora no, te yo digo creo que una sí. cosa, respecto al tema de Correa, sí me da mucha gracia, porque la gente cree que yo soy el correo de Correa. Entonces me dicen, por Dígale, por favor, favor, si usted dígale. lo ve, dígale que aquí lo mandamos a Dígale que saludar. vuelva. Dígale que se acuerde de nosotros. Mándale un abrazo al Claro. presidente. Y hablando así, pero usted sí chatea con Correa, pues no. Perdón. ¿Usted sí chatea con Correa o no? Permanentemente estamos Claro. conversando, permanentemente. Además, estamos en el mismo chat en el chat del buró político, del buró de la campaña. Estamos en un diálogo permanente. Tiene Así que es. tener mucho cuidado, Ricardo, con todo esto que ha pasado en lo que declara, o no se preocupa mucho porque hasta el tema de vuelve Correa, vuelve, también se lo sacaron de contexto. O sea, se lo digo porque usted es como el, aquí hay que cogerlo, este man de Ricardo va a salir con algo. Por suerte no lo declararon en rebeldía por el tema de los niños de las Malvinas y lo iban a meter preso o a perseguir otra vez. ¿Siente que tiene que andar con cuidado o no? Tengo que andar con cuidado, porque a cada rato tengo prevenciones respecto al tema. Personas que son amigas que tienen contacto en la fiscalía, me dicen que a cada rato en la fiscalía están buscando cómo armar un caso. No Chuti, saben cómo armar. chuti. Sí, en serio. Hace poco que fui a México No. para Navidad a ver a mi familia. Antes de regresar me llamaron a decir que en fiscalía estaban armando un caso justamente por el tema de los niños de las Malvinas, No puede ser. diciendo que sí, Qué sí, que bestia. yo por qué salí, porque yo quería esconder algo. Es terrible, o sea, Claro, claro. cualquier cosa son capaces de inventarse de eso. Y en campaña que estamos ahora, se empieza a ver la utilización de la inteligencia artificial, se empiezan a ver montajes, se empiezan a ver cosas. Más allá de eso, ¿cómo está la organización y cómo, no sé si de pronto pueda revelar, no sé si tiene datos acerca de los sondeos, porque la gente mucho que gusta de esto, ¿no? Lo último que pudimos revisar es que Luisa está bastante bien, está bastante arriba. ¿Qué tienen ustedes sobre esos detallitos? Si es que se puede decir. Es- Está así, la información nosotros la tenemos diariamente, tenemos un equipo de gente que hace ese trabajo permanentemente. Cada vez se va consolidando más una diferencia en favor de Luisa de aproximadamente 6 7 puntos arriba. Lo importante es que se mantiene ese punto, ese puntaje. Los otros candidatos tienen un puntaje, una intención de voto bastante menor. Ahora hay bastante polarización, digamos, Sí, mayor sí. que en otras campañas, Ujú. porque en otras campañas había un tercero, un cuarto, y ahora el tercero y cuarto están Muy muy abajo, abajo, claro. de 4 puntos para abajo, y la mayor parte tiene de 1% o menos, la Ujú. mayor parte de los 16 binomios. Pero eso está consolidándose. Es importante que casi que en la primera vuelta estamos teniendo una segunda vuelta. O sea, es muy Ya. posible que el asunto se resuelva en primera vuelta, Ojalá. y alguna gente que me pregunta respecto al tema y me dice, bueno, alguna gente que no acostumbra a votar siempre, pues prefiere votar por el carnet. A veces le decimos, compañeros, vayan a votar en la primera porque no va a haber segunda a lo mejor. Y si no Claro, hay segunda, se va a quedar claro. sin el carnet de haber votado. De- Pero de- no hay que confiarse. Por supuesto, Nelson, tú lo sabes. En Ujú, política uno no tiene que confiarse. ujú. Tenemos que trabajar muy duro para tratar de ganar en la primera vuelta. Ojalá lo podamos hacer. Y si no, bueno, vamos con fuerza desde el primer día de la segunda vuelta a trabajar para ganar. Estamos confiados en eso. Y te digo sinceramente, ya no es una cuestión solamente de la desesperanza y de la preocupación y de la angustia de la población, también es una angustia nuestra. O sea, no podemos, especialmente cuando veo en este recorrido, eh,
una cosa es hablar y otra cosa es estar ahí. Claro Ver que a sí. esas criaturas, a esos niños, a esos jóvenes que te ven con esperanza. Dicen, bueno, ojalá lleguen ustedes porque Mm. pensamos que solo ustedes podrían ser capaces de sacar este país adelante. Y, Solo ustedes, no, no vemos otra alternativa. claro, Ricardo, y también es la típica de la gente que sin malicia te dice que vuelva a Correa, ¿no? Y como decías, creyendo que de pronto si tienes el chance de, te dice, dígale que regrese, dígale que regrese. Y yo lo Sí, interpreté así, ¿no? Por las declaraciones que usted dio y que también le dieron duro ahí, que estos manes. sí. Omar Novoa dice, Ricardo, te envía un mensaje. Te saluda y te dice, aprovechando lo de Correa, que lo invitemos a este canal y también al canal de Jaime, dice, de Ecuador en directo. Yo imagino que ya Rafael tiene su agenda y en algún momento pues estará por acá. Sí. Él sabe que las puertas están abiertas para poder conversar. Así Eh, es. hablando un poco sobre el tema de las campañas, ¿no? Ahora que ustedes están, no quiero adelantarme, no tenemos la bolita de cristal, pero hay muchas posibilidades de que, por ejemplo, usted esté en la asamblea. ¿Usted sabe eso? ¿Sí o no? Sí, Ya, sí. usted Hay sabe mucha que probabilidad, depende de la votación de la gente, así es. pero sí, estoy presidiendo la lista uno la lista, perdón, del Distrito uno Ajá. del Distrito uno Está en la y posición, es muy probable que yo vaya a la Asamblea. es probable. ¿Qué va a pasar, Ricardo, con todas estas denuncias de abusos, de pisoteo de la Constitución por parte del presidente de la República, con el tema del presidente candidato, con el tema de la vicepresidenta y con el tema de los permisos? ¿Va a tener una repercusión aún cuando ya no sea presidente? Yo creo que hay que hacer algunas actividades de auditoría y de fiscalización. Respecto a este tema, esto es muy grave. Claro. Eso debe de resolverlo, debería de resolverlo la Corte Constitucional, pero no en Ujú, función de preferencias políticas, sino en defensa de la Constitución. Debería de resolverlo el Tribunal Contencioso Electoral, ujú. si no es el Consejo Nacional Electoral. Ellos son los responsables de esto, ellos son los que no han querido actuar como deberían actuar, como han actuado en otros casos, cuando les da la gana, son Así es. casos Ujú. concretos, ¿verdad? Contra el correísmo se van siempre, De pero una. es descarada, descarada la violación constitucional del presidente. Para comenzar, el Ujú. artículo 93 del Código de la Democracia dice con absoluta claridad aquella persona que tiene, que busca el mismo, el mismo puesto del que Ujú. está en ese momento investido, debe, el término es absolutamente enfático y determinante, obligatorio, debe Ujú. del verbo deber pedir una licencia sin remuneración. Y no lo ha hecho el No presidente. lo he Está hecho eso. violando la Constitución, está violando la ley y está violando también la Constitución. Es su responsabilidad hacerlo. Y las autoridades que son de control, que deberían de preocuparse de que eso se cumpla, no lo están haciendo. Ujú. Eso es gravísimo. Pero por otro lado, algo que también hay que auditar y que yo creo que tiene, además tengo yo una especialidad en el tema, es el tema de la deuda externa. Oh. Mira, tú recuerdas que Ujú. nos acusaban de que nosotros nos habíamos pasado del 40% de la deuda sobre el Producto Interno Bruto, Ajá. que habíamos sobreendeudado. Se demostró después, la misma Contraloría, el mismo Banco Central, saca la información de que era menos de 40%, era menos Ujú. de 40.000 millones de dólares. Ahorita la deuda está en 85.000 millones de dólares. El doble. Han aumentado 45.000 millones de dólares. Nosotros dejamos la deuda en menos de 40 con un país inundado de obras Ujú. públicas, inundado de obras públicas, ya no había cómo contar tantas. Ahora ha aumentado, han duplicado el nivel de la deuda, más que duplicado el nivel de la deuda y no hay una obra, un kilómetro de vías construido, una escuela hecha, un Claro. hospital, un equipamiento, nada, absoluta. ¿Dónde se fue esa Eso plata, le iba a Nelson? preguntar. ¿Qué piensa Ricardo con esa experiencia? ¿Dónde tienen ese billete? Yo creo que se ha ido en buena medida a repagar deuda, lo cual Claro, es claramente. prohibido. Es prohibido Ujú. porque la deuda o a gasto corriente, según la Constitución, y eso lo pusimos claramente, está establecido que la deuda externa se puede recibir solamente para inversión. Ya, Y la inversión tiene que verse. tiene que verse. Así es. No para el gasto corriente, no para estar repagando deudas que ellos mismos están generando, Ujú. no, para eso no. Por tanto, deberán responder esa gente por esto. Totalmente. Pero bueno, yo quisiera ver si podemos hablar un poco sobre el tema de la seguridad, Sí, sí, Nelson, sí, sí. Que es el tema que le no, preocupa a sí, la gente, ¿no?
¿Cuál es el ¿Qué es proyecto? ¿Qué tienen pensado? ¿Cuál es el toquecillo ahí de diferencia que aplicaría la RC desde la Asamblea? Y también decirle un poco a la gente que la importancia de la Asamblea, ¿no? Porque a veces la gente dice, no, que esto es asambleísta otra vez, pero realmente es importante y necesario, porque si no, no, el presidente no va a poder solo, tiene que tener el apoyo. Ricardo. Así es, mira, respecto al tema de la seguridad, hay que poner el antes y el después porque es importante. Lo que sucedió en la época de la Revolución Ciudadana y lo que permitió que nos convirtamos en el segundo país más seguro de América Latina, no es cualquier cosa, y no lo decimos nosotros, lo dicen los organismos internacionales, es que nosotros armamos, organizamos la seguridad, establecimos un sistema integrado de seguridad del ECO 911, tú recuerdas, establecimos políticas como algo fundamental, la creación del Ministerio Coordinador de Seguridad, Claro. el Consejo de Seguridad del Estado, en donde todas las más altas autoridades estaban pendientes del tema de la seguridad, con el presidente a la cabeza. Y establecemos también reformas penales, temas de prevención social, participación ciudadana. Creamos las unidades de policía comunitaria. No por gusto se llamaban comunitarias, se llamaban comunitarias porque establecían una relación entre la comunidad y la policía. Esas unidades que además estaban muy bien dotadas, en donde la policía dormía. Allí había habitación para ellos, para que estuvieran permanentemente atentos. Han sido desbaratados esas unidades de policía comunitaria. Incluso algunas de ellas tenían una mayor dimensión. Tenía incluso fiscalía allí. Wow. Para representación de la fiscalía, para que no se perdieran entre el camino de que capturaban a un delincuente y lo llevaban quién sabe a dónde, para iniciar la acción penal. Estas cosas se hicieron y eso permitió, hay datos que son de enorme relevancia, permitió, y lo digo para toda la población, para que conozcamos el significado de esto, se mide el nivel de seguridad ciudadana de un país en función de cuántos homicidios suceden por cada 100.000 habitantes. Por cada 100.000 habitantes. En la época de la famosa base de Manta, que alguna gente inescrupulosamente dice que nosotros echamos a la base de Manta del Ecuador y por eso hay inseguridad ahora. En la época de la base de Manta, cuando ellos entraron al Ecuador, el nivel, tengo los datos aquí precisos, en 1999, el nivel de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 13.5. 13 personas por cada 100.000 habitantes eran asesinadas cuando llegó la base de Manta. Cuando se fue a la base de Manta eran 17. O sea, aumentó el nivel de homicidios por cada 100.000 habitantes cuando nosotros echamos a la base de Manta. Comenzamos a trabajar y comenzó el presidente Correa personalmente a encargarse de organizar el tema de la seguridad, a analizar todos los temas, a financiar a la policía, a hacer pruebas de confianza en la policía, que es importantísimo, importantísimo, y el nivel de asesinatos, de homicidios por cada 100.000 habitantes comenzó a bajar y comenzó a bajar hasta llegar a 5.5. De 17 con la base de Manta a 5 con el gobierno de Rafael Correa. Eso es lo importante decir. Por eso tú podías salir a las calles, Nelson, sin problema, con confianza, con tus hijos. Te podías ir al parque, podías ir a comer a un restaurante, no tenías que estar preocupado que ahora llega una moto y me asalta y me roba y me mata. Y matan delante todos los días, a cada rato, no solamente a los ciudadanos comunes y corrientes, sino también a las principales autoridades de las ciudades. Es terrible lo que pasa. Nosotros dejamos al país con altísimo nivel de seguridad. ¿Saben cuánto está ahora? En 42 asesinatos u homicidios por cada 100.000 habitantes. Terrible. De 5 que lo dejamos nosotros. Eso fue comenzando a destruirse desde el gobierno de Moreno, luego lo siguió Lazo igualito y luego lo continuó Noboa. Nada más que Noboa, los otros no hicieron show y Noboa hizo el show. Claro. Entrar a Durán en una tanqueta, con chaleco antibalas, con casco antibalas, una lámpara, al día siguiente Durán era igualito. Totalmente. Esa es la realidad. Y es la fantasía de la seguridad, Ricardo, que mucha gente confunde, el tema de tener militarizado un país, que cree algunas personas que es seguridad. Yo la verdad no creo sentirme tan seguro si me voy a un parque y veo
poco de militar y digo, "Che, ¿a qué hora se arma una guerra y termino muerto? Me voy, Así ¿sí o es, no? así es. Eso es lo que ha pasado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es recuperar nuestras capacidades institucionales, primero poner orden a nivel global, pero una de las cosas que es súper necesario hacer es depurar a la Policía Eso Nacional. es muy No hay chévere. otra alternativa porque, y eso lo sabe todo el mundo, eso lo sabe especialmente la gente que está en la calle. Hay que depurar a la policía. Hay mucha gente que se ha infiltrado no solamente en la policía, en el gobierno también, ya sabemos lo que Claro. ha pasado en el gobierno de Lazo, ¿verdad? Ujú, sí. Con las bandas El Gran albanesas, Padrino. ¿ya? Con la mafia albanesa. Sabemos que era el Estado infiltrado directamente. Y por supuesto, cuando se infiltra el Estado, se infiltra la policía. Claro. De tal manera que es necesario depurar a la policía, a las Fuerzas Armadas, volver a utilizar los polígrafos que dejaron de utilizarse después que salimos nosotros del gobierno. Los polígrafos son fundamentales porque te dicen si tú estás mintiendo o no estás mintiendo. Cuando Ujú, te preguntan, ¿usted conoce alguna banda de delincuentes y tiene su relación con ellos? Si tú mientes, te vas de la policía. Hay ujú. pruebas de confianza que se tienen que establecer. Se terminaron las pruebas de confianza. Yo no sé por qué, seguramente por la presión de algunos altos oficiales de esos organismos que le decían al gobierno, como sabían que esos gobiernos no tenían ningún apoyo popular, le decían, su único apoyo somos nosotros. Es lo que pasa Y ahorita, con ¿no? eso lo chantajeaban. ¿Ah? Recordemos lo que pasó con Guillermo Lazo, Ujú, ¿verdad? Que estos narcogenerales ujú. que le dijeron, mire, aquí tenemos la información de su cuñadito. Así que si usted quiere que se la saquemos, avísenos. Y si no, porque ya los había mandado a sacar de la institución, ¿te Ujú, acuerdas? ujú, Había dicho, Lazo, se van ujú. estos fulanos. Y después Y no, esos no, fulanos, no. y esos fulanos se quedaron. ¿Por Ujú. qué se quedaron? O sea, si un presidente da una orden, imagínate. Y después A se los cinco quedan. Y es minutos creo porque los fueron que a sí. chantajear. Entonces, allí hay, lamentablemente, y tengo que decirlo claramente, por supuesto, no podemos decir que toda la policía está infiltrada de Así ninguna es. manera. Hay policías muy honestos y muy patriotas y muy valientes a quienes les mandamos un abrazo y los saludamos por su compromiso. Pero también hay infiltrados y esos tenemos que ponerlos de lado. Pero otras cosas que tienen que ver con la, eh, con lo superior, digamos, de la delincuencia, que es donde lavan el dinero. Ujú. La UAFE, la Unidad de Análisis Financiero, que debe controlar el lavado, está desmantelada. La comenzó a desmantelar la fiscal. Ella comenzó a dejar Porque las ella fue cosas la mal primera, ahí. ¿no? O sea, no la Ella primera, fue pero la ella estuvo a primera. cargo de eso. Así es. Y nunca Así es. denunció que no había nada. Jamás. Y dejaron eso destruido. Ellos ya no se dedican lo que tienen que preocuparse básicamente es de verificar el tema del lavado. No, se han dedicado a perseguirnos a nosotros, a buscarnos cosas que nunca nos van a Ujú. encontrar porque nosotros somos gente honrada. Eso es lo que hay que hacer. Y por otro lado, por supuesto, cumplir con las necesidades básicas de la policía. Me da una vergüenza cuando los policías están haciendo rifas para conseguir una batería para su carro Terrible, y terrible. sacan en primera página de los periódicos locales, ay, muchas gracias a la Cámara de Comercio tal, Por porque nos regalar una batería. regaló una batería o porque hicimos una rifa por la batería, gracias. Y después a los policías empujando sus carros. No, es una Claro. vergüenza. ¿Qué acción puede hacer una policía que está tan devastada? Primero infiltrada, también, pero también devastada económicamente. El presupuesto ha sido reducido drásticamente, pero no solamente que ha sido reducido el presupuesto formal, sino que el cumplimiento del presupuesto. Chuta, ni Tampoco han siquiera se lo cumplido con el ejecutan. presupuesto. Acuérdate, el año pasado, antepasado, se veía la información, el 5%, el 15% del presupuesto, especialmente de inversión y de inteligencia, que eso es fundamental. Hay mucho que hacer. Lo bueno y que tiene que saberlo la población de eso es que nosotros sí lo hicimos, sí lo sabemos hacer y lo vamos a volver a hacer. Va a costar, no va a ser fácil. Claro que sí. Tampoco hay que mentirle a la gente y decirle el 25 de mayo, después del 24 estará en el Palacio Presidencial Luisa González, así esperamos que sea, con el apoyo de la población, y el 25 ya habrá seguridad. No, va a tardar, Claro, es un vamos a trabajo. demorar, va a tardar algún tiempito, pero desde el primer día tenemos que tomar acciones contundentes, especialmente la depuración, para Ujú. que tengamos una policía más creíble,
que efectivamente esté comprometida con la población, recuperar 1.300 unidades de policías comunitarias, que la policía esté con la comunidad, coordinada con la comunidad, y las cosas van a cambiar. Estoy absolutamente seguro. No lo digo porque nos lo inventamos, sino porque lo hemos hecho y sabemos Fíjese, hacer. Ricardo, que ustedes son casi que los únicos que hablan sobre el tema de la evaluación de los policías y esta reestructuración de pruebas de confianza, porque siempre está ese temor de no te metas con ellos, no, los militares al final son los que te van a ayudar, no te metas con ellos, y son los únicos que realmente hablan de eso, que se necesita precisamente. Pero para hacer todo hay que ganar las elecciones primero. ¿Cómo ve eso? Finalizando el espacio dentro de las elecciones, con el ataque, con los inventos, con lo que se le vienen a ustedes, porque ustedes tienen que estar trabajando por tres, pensando en lo que van a decir, pensando en lo que dicen, pensando en lo que dijeron. ¿Cómo ven la campaña, o por qué, mejor dicho, volteando la pregunta, por qué la gente tiene que votar por Ricardo, por Luisa, por la RC5 en estas elecciones, considerando que tenemos voceros que te dicen que voten por Noboa aunque viole la Constitución? Es el colmo. Mira, hay que reflexionar respecto a este tema. Primero, somos la única alternativa real, seria, capaz, con equipo, con experiencia para hacer lo que este país necesita, para revivir al Ecuador. Por otro lado, tenemos la posibilidad real de constituir un equipo amplio. Yo digo que tiene tres patas, Sí. entre el Ejecutivo, el Legislativo, que debemos tener una amplia mayoría, y por eso le pedimos a la gente que vote ampliamente por la lista 5, porque necesitamos tener una amplia mayoría en la Asamblea para poder articular adecuadamente con el Ejecutivo, que no haya boicot para el trabajo que tenemos que hacer. Y por otro lado, una población organizada, una sociedad civil organizada y movilizada, porque necesitas los tres componentes para poder gobernar y salir adelante. Ante cualquier intento de desestabilización, no solamente es la policía, las Fuerzas Armadas que tienen que cumplir con su papel de prevenir, de precautelar la paz y la seguridad, sino también la población, que tiene que estar movilizada de tal manera que el gobierno de Luisa González sepa que tiene un respaldo también de la población. Por ello, nosotros le decimos a la población, vamos a conquistar ahora los votos. Esa es la acción urgente, pero también la importante es organizarse permanentemente. Pero esa acción urgente nos corresponde a todos. Nuestro pedido, y lo hacemos, nosotros lo estamos haciendo en cada uno de los distritos del país. Estamos visitando casa a casa. Felizmente tenemos un equipo enorme de gente voluntaria que está yendo a visitar, que está llevando los folletos, que está llevando la información, que está desmintiendo las cosas que hay que desmentir y que nos permite entonces tener una simpatía. Te digo que cada día que voy a visitar los barrios, no sé por qué, pero siento cada vez más simpatía, más abrazos, pero no se trata. Alguna gente sí te dice, ay, yo le digo, mire, le pido el voto por Luisa González, sí, ella está bien, gracias. Pero esos son los menos. Los más son los que te abrazan. Claro, claro, claro. Está bien. Te abrazan y te dicen, sí, es la única esperanza que nos queda. Es que es la única esperanza que nos queda. 4 años más de este desastre, por favor. Claro, o sea, No podemos y hasta soportarlo. en la lógica de continuar con la misma cosa que no ha dado resultados es terrible. Ricardo Patiño, candidato a la Asamblea por la RC5, gracias por haber estado en este espacio. Siempre, pues, cuando usted lo desee para retomar cualquier conversación, aquí estaremos. Ricardo, sus palabras para despedirnos. Muchas gracias, Nelson. Solamente decirle a la gente que guardemos la esperanza, mantengamos alta, firme la esperanza por un Ecuador mejor. Eso lo vamos a lograr con Luisa González, con Diego Borja en la presidencia y vicepresidencia, con un gran bloque de legisladores de la Revolución Ciudadana, con la lista 5. Esperamos, contamos con su voto, agradecemos su voto y confiemos que el 9 de febrero el Ecuador pueda otra vez comenzar a ver la luz al final del túnel. Gracias a ti por la entrevista, Nos vemos, Nelson, y a Ricardo. la audiencia por escuchar. Chao, chao. Chao, chao.